Laboratorios Medix presenta. La ciencia y la fe no están peleadas. Tampoco se oponen, como muchos piensan. Es un error. Mire, la fe y la ciencia se complementan. Ya lo dijo Albert Einstein. La fe sin ciencia está coja, pero la ciencia sin fe está ciega. Esto surge a partir de Darwin y la evolución de las especies, su teoría, y piensan, ay, están en pleito. No es así. El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica, un documento que se llama Fides et Ratio, Fe y Razón, en la que él explica que la fe y la ciencia se complementan. Y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer. Así que sea usted bienvenido, quédese con nosotros. Qué gusto saludarle, gracias por estar con nosotros, le saludo con afecto. Gracias mil por el favor de su atención. Le recuerdo antes de comenzar que Ver y Creer se transmite los domingos a las 10 de la mañana y se repite los sábados a las 11 de la noche. El estreno, domingo 10 de la mañana. Y si no lo vio, se le fue o lo quiere volver a ver, pues el sábado siguiente, 11 de la noche. Gracias por estar con nosotros, sea usted bienvenido a Ver y Creer. En efecto, este es el tema, Ciencia y Fe en Diálogo. Si usted vio el programa que hicimos con ocasión de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, y hablamos sobre la religión en el espacio, ¿recuerda? Y estuvo aquí Adolfo Orozco, físico investigador de la UNAM y presidente del Centro Mexicano de Sindonología, y al terminar el programa le dije, vente y háblanos de esta cosa que le llaman la partícula de Dios, explícanos qué es eso. Bueno, pues aquí está Adolfo Orozco, a quien recibo con afecto. Gracias, querido amigo. Roberto, otra vez aquí cumpliendo lo prometido y pues teniendo la oportunidad de poder hablar y aclarar un poco estas cosas que se dicen acerca de la religión y la fe. Y como dice San Pedro, dando razón de nuestra fe. Exactamente. Bueno, ya dije al principio, ¿no? La ciencia y la fe no están peleadas, no se contraponen, pero porque hay gente terca que piensa que un científico que no cree, lo queman en un palo, en una hoguera. ¿De dónde viene eso, Adolfo? Pues mira, lo que pasa es que esto surge realmente de fines del siglo XIX. Antes del siglo XIX, pues prácticamente la inmensa mayoría de los científicos eran creyentes, de un modo o de otro. Copérnico, Galileo, Kepler, todos eran creyentes, no católicos, pero eran creyentes, y nadie ponía ninguna objeción. Que hubo un conflicto con Galileo, sí, pero no fue un conflicto entre la ciencia y la fe. Galileo, que fue un gran científico y hizo muchos descubrimientos, era además muy presuntuoso y se generó muchos enemigos. Y entonces uno de sus enemigos lo acusa a la Inquisición tiene que investigar, Galileo pretende engañar a la investigación y pues en castigo lo hacen abjurar. Y lo mandan a su casa en prisión domiciliaria, pero en fin. Y a fines del siglo XIX, en Estados Unidos, un tal White, medio filósofo, porque ni siquiera era filósofo, aunque llegó a ser rector de una universidad, se le ocurrió que tenían que estar peleadas. Y entonces él se dedicó a buscar etapas de la ciencia en las que había algún conflicto entre alguna persona religiosa y otra persona no religiosa, y entonces de ahí empezó a armar toda una serie de un conflicto permanente entre la ciencia y la fe. Esto de algún modo prendió en los medios de comunicación y muchos medios de comunicación lo agarraron como algo que vende. Ajá. Como cuando se dijo que el carbono 14 había descubierto que la sábana santa era falsa, pues todos los medios de comunicación lo dieron a conocer, menos tú. Pero cuando se demostró que esa investigación del carbono 14 tenía problemas, eso no se dijo. Ajá. Entonces, el problema no es un problema real, sino es un problema inventado y que a través de los medios de comunicación se promueve. Sí, y se extendió. Claro, hay quien piensa, es que la Iglesia odia a la ciencia porque la ciencia está descubriendo cosas que la Iglesia no quiere decir también. Yo le voy a presentar enseguida a Gianfranco Ravazzi, prefecto del Pontificio Consejo para la Cultura. Le voy a presentar al Papa Francisco. Ellos de viva voz van a decir esto. Y luego usted me dirá si acaso la Iglesia
no le gusta la ciencia. Y además, en Castel Gandolfo está el Observatorio Vaticano. Y la primera radio es la Radio Vaticana. Entonces, ¿cuál pleito? Oye, ¿y nuestro calendario? El calendario que estamos usando ahorita, se lo debemos al Papa Gregorio VIII. Además. Que en el siglo XVI hizo todo un estudio porque ya el calendario juliano, el que había hecho Julio César, ya no estaba, se había desajustado. De allí su nombre, calendario gregoriano. Entonces, la Iglesia, un papa nombra una comisión de científicos católicos, sacerdotes, jesuitas, astrónomos que hacen todo el estudio para ajustar el calendario, y todo el mundo, al menos occidental, usa el calendario gregoriano gracias a un papa, a un esfuerzo científico de un papa. Entonces, ¿dónde está? A ver, por eso. Veamos entonces cómo el mismo cardenal Ravazzi y el mismo Papa Francisco, además ya mencioné Fides et Ratio de Juan Pablo II, mire, en sus palabras, mire. En un momento de profundos cambios sociales y culturales provocados por los más modernos descubrimientos científicos y aplicaciones tecnológicas, especialmente en el cambio de las neurociencias, el hombre está hoy llamado a dar nuevos significados a conceptos como libre albedrío, naturaleza humana, alma, materia, y a reflexionar de una manera nueva sobre la comprensión que tiene de sí mismo, en relación también con las metas alcanzadas por las investigaciones sobre la mente y el universo. En este complejo escenario se han desarrollado los 4 días de trabajos de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, titulada Futuro de la Humanidad, Nuevos Retos a la Antropología, que reunió en el Vaticano a científicos, filósofos y teólogos procedentes de todo el mundo. Sí, por un lado, las ciencias y la tecnología han aumentado los límites de los conocimientos sobre el hombre y la naturaleza, como observó el Papa Francisco cuando se dirigió a los participantes en la asamblea. Estas, por sí mismas, no bastan para dar todas las respuestas. Hoy nos damos cada vez más cuenta de que es necesario recurrir a los tesoros de sabiduría que se conservan en las tradiciones religiosas, en la sabiduría popular, en la literatura y las artes, que tratan en profundidad el misterio de la existencia humana, sin olvidar, sino más bien volviendo a descubrir esos contenidos en la filosofía y en la teología. Revivir la sabiduría antigua en relación con los triunfos más modernos de la tecnología, ponderar beneficios y riesgos para reflexionar sobre las actuales orientaciones científicas, a veces oscurecidas por intereses económicos y por principios exclusivamente técnicos, cuestiones cruciales para el destino del hombre, como observa el presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, el cardenal Gianfranco Ravazzi. Intervenir sobre el ADN, sobre el genoma, es posible, sobre todo cuando se trata de funciones estrictamente terapéuticas que cambian profundamente la situación de una persona y la liberan de pesos y sufrimientos, de dramas. Por otra parte, es necesario estar siempre muy atentos y recordar al científico la tentación de convertirse en un demiurgo, en un dios, y algún científico lo ha dicho explícitamente. ¿Por qué no? Convertirse en un dios crea una nueva figura humana. En este caso estamos frente a las grandes cuestiones que increpan la conciencia del teólogo y del creyente. Una vez establecido el principio de la centralidad de la persona humana, considerándola un fin y nunca un medio, el diálogo entre iglesia y comunidad científica se vuelve fecundo, como sucedió justamente durante los trabajos de la asamblea. El tema de la inmortalidad, que hace un tiempo estaba casi olvidado, han venido ahora a recordárnoslo los que investigan sobre la inmortalidad biológica y sus posibilidades, por lo que se ponen en primer plano los temas de la inmortalidad y de la escatología cristiana de un modo imprevisto. Esto puede decirnos mucho, es preciso reflexionar, hacer una reflexión nueva que no se había hecho antes. Los resultados de las recientes investigaciones genéticas sobre el ser humano, junto a los interrogantes éticos planeados por los estudios neurocientíficos, representan, pues, nuevos y fascinantes retos para la teología y la pastoral de la Iglesia, continúa el cardenal Ravazzi.
Pensemos en cómo cambió radicalmente con la revolución copernicana la concepción del cosmos respecto a cómo lo concebía la fe. En ese caso cambió el hombre, y por ello también el concepto de Dios. Lo mismo debe suceder, no porque cambie el contenido, sino que es el cambio de la expresión del contenido mismo, es el cambio de la dimensión simbólica, de la representación, de la narración de la fe o de la ciencia. Pues así, o más claro. Y luego nos encontramos con muchos creyentes y con muchos cristianos y con muchos católicos que además son científicos. Tú eres uno, aquí está uno. Tómenle fotos. Aquí está un científico, investigador de la UNAM, con especialidad en geomagnetismo, que va a misa y comulga, y que es el presidente del Centro Mexicano de Sindonología y da conferencias de la Sábana Santa. Y tu vida te puede ir en ello. Te conozco. Has dado más de 1000 conferencias sobre la Sábana Santa y el rostro de Cristo. Y has publicado artículos científicos en tantas revistas. Así es. De modo que no hay ninguna... Es más, para muchos científicos, su fe es un acicate para investigar. Decía George Lemaitre, del que hablaremos en un momento más, que el científico creyente tiene una ventaja sobre el científico ateo. El científico ateo no sabe si va a encontrar una respuesta a su problema. El científico creyente sabe que este universo fue hecho por Dios, que Dios no le da a los hombres problemas que no pueda resolver, de modo que sabe que eventualmente se encontrará la respuesta al problema que está investigando. De modo que la ciencia se hace, claro, con instrumentos objetivos. Los mismos instrumentos los usa el científico ateo que los usa el científico creyente, publica en las mismas revistas, va a los mismos congresos, pero el científico creyente tiene una visión trascendente de lo que está haciendo y sabe que finalmente su esfuerzo es para beneficio de la humanidad y eventualmente para que de algún modo la gente se acerque más al Creador. De modo que tiene una visión mucho más global, más completa de la vida y del trabajo que es la ciencia. Ya que está aquí esta persona tan ilustre, que es Adolfo Orozco, y lo digo yo porque él nunca lo dirá, y lo digo yo también porque yo lo he visto en acción en la ciudad de Roma y en Turín, cómo es recibido y aplaudido por la Comisión Científica de la diócesis de Turín, que resguarda la Sábana Santa, y lo he visto dar conferencias sobre la Virgen de Guadalupe en Jerusalén. Y en Roma fue a hablarles de la Sábana Santa y les habló a los turinenses de la sábana que tienen allí. Él es un orgullo para México. Ya que está él aquí, le voy a pedir que nos explique esto del Big Bang. Esto de que de pronto la nada explotó y aquí estamos tú y yo. A ver, explícame ese salto. Un día que no existía ese día porque no había nada, la nada explotó y aquí estamos nosotros. Que nos explique el Big Bang y también que nos explique esto de la partícula de Dios. ¿Qué es eso? Comenzamos por el Big Bang, ¿sale? Mire. A finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, en el marco de un enfrentamiento filosófico a la religión con el argumento de que la ciencia por sí misma era capaz de responder a todas las inquietudes materiales del ser humano, se inició el desarrollo de las teorías cosmológicas que proponen que el universo se encuentra en expansión acelerada desde un remoto pasado de 14.000 millones de años. Teorías surgidas de lo que el doctor en matemáticas George Lemaitre llamó el átomo primigenio. No pasó inadvertido que la teoría del átomo primigenio, la más exitosa en la historia de la astronomía y la astrofísica, fuese desarrollada por un gran científico que además era sacerdote católico, el padre George Lemaitre, quien, cuestionado por la revista Times acerca de una posible contradicción entre su fe y su ciencia, él respondió: «Yo sabía que se puede llegar a la verdad por el camino de la ciencia y por el camino de la fe, y decidí seguir ambos». A esta teoría del átomo primigenio, el astrónomo ateo Fred Hoyle fue quien le llamó, a manera de burla, Big Bang o Gran Explosión. La teoría explica que toda la materia y la energía del universo estuvo concentrada hacia alrededor de 14.000 millones de años en un punto singular,
y que por alguna razón empezó a expandirse, dando lugar a nuestro actual universo en expansión acelerada. De las diversas teorías cosmológicas, esta ha sido la que mejor explica las condiciones de nuestro universo y da pie, aunque por fuera de la física, a un acercamiento a la descripción de la creación del mundo en el libro del Génesis, pues sostiene que de una masa informe de energía primigenia surgieron los primeros átomos, luego las moléculas, las estrellas y las galaxias, y cómo el universo llegó a su situación actual en una expansión acelerada que aún no tiene explicación integral. El padre Georges Lemaitre, que llegó a ser un científico ampliamente reconocido por la comunidad científica y que a muchos investigadores objetivos los acercó a una visión trascendente del universo, fue miembro fundador de la Pontificia Academia de las Ciencias y su presidente desde 1960 hasta su muerte en 1966. O sea, ¿cómo, Adolfo? A ver, muy doctor en matemáticas, muy sacerdote católico, el padre Georges Lemaitre, pero a ver, ¿cómo es eso de que un día, o sea, un día que no existía, bueno, la nada explotó y entonces, qué gusto conocerte? ¿Cómo es eso? De hecho, hay un libro que es más o menos divulgativo sobre este tema que se llama El día sin ayer. Ah, qué buen nombre, El día sin ayer. Exacto, porque se explica en este libro cómo la teoría que no era la teoría del Big Bang, era la teoría del átomo primigenio. Sí, ya lo explicó la nota. Georges Lemaitre, físico, matemático, sacerdote, doctorado en física, ordenado sacerdote, daba misa, impartía la comunión, consagraba, casaba, en fin, pero además hacía trabajo científico. Y en ese entonces, en la primera mitad del siglo XX, se habían descubierto finalmente las galaxias, se había empezado a entender el universo, porque todavía en el siglo XIX no se estaba seguro de cómo era todo más allá del sistema solar. Entonces se descubren las galaxias, que son cúmulos de estrellas, y luego se descubre que estas se están alejando de la Tierra, como si todo estuviera huyendo de la Tierra. Pero se llega a la conclusión muy lógica que no es tal cosa, sino lo que pasa es que todo el universo se está expandiendo. Entonces, donde quiera que uno esté va a ver que todo se aleja. Este universo en expansión no checaba con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que predecía que el universo tenía que estar en un estado estacionario. Pero Lemaitre dice, bueno, si todo se está expandiendo, echemos el tiempo para atrás. Entonces, para atrás todo se está contrayendo y va a llegar un momento en que toda la materia del universo va a estar concentrada en un solo átomo, que llamó el átomo primigenio. Wow. Eso es más filosofía que física. La filosofía vendría de dónde viene ese átomo. Ahora, el hecho es que esta materia, energía concentrada en lo que se conoce en física como un punto singular, de repente empezó a expandirse. Esta expansión, este átomo primigenio se empieza a expandir, y cuando le preguntaban al Lemaitre, bueno, ¿y quién lo hizo? Dice, momento, la física explica la expansión del universo. El cómo empezó o qué había antes no es tema de la física, porque no puede investigarlo, es tema de la filosofía o de la teología. Pero la física solo puede estudiar desde el momento en que este átomo primigenio inicia su expansión. Y entonces él matemáticamente demuestra cómo esta expansión puede ocurrir, propone un modelo, es finalmente aceptado, Einstein lo rechaza inicialmente, finalmente lo aceptan, y empieza a ir a congresos a presentar su modelo Georges Lemaitre del átomo primigenio, y en uno de esos congresos se encuentra Fred Hoyle. Fred Hoyle era el astrónomo real de Inglaterra, un astrónomo de primera línea, presidente de la Royal Society, ateo, y cuando oye esto se burla. Ah, the Big Bang, la gran explosión. Y bueno, pega el nombre y ya todo el mundo conoce la Como teoría. inglés, que era de haber dicho,
The Bloody Big Bang. O sea, de burla. Exacto. Y de ahí se le bautizó. De ahí se queda el nombre de Big Bang, que pega en los medios de comunicación y todo el mundo lo conoce, pero es una teoría científica perfectamente explicada. Se han ido avanzando, se han ido obteniendo datos más recientes que la prueban. En los años 1962 se descubrió una radiación que se conoce como radiación de fondo, que es una radiación que viene de todas partes del universo. Cuando se desarrollaron los primeros sistemas ya más finos de radio y de televisión, había una interferencia que no podían eliminar. Y por más que buscaron que hubiera algún tipo de aparatos, instrumentos que protejan esa interferencia, no, se dieron cuenta que era una interferencia que venía del espacio. Y esa interferencia resultó que es la radiación de fondo que quedó del Big Bang, del momento en que el universo empezó a expandirse. Y supongo que el padre George Lemaitre, y estoy cierto yo, que tú y yo pudiésemos decir que ese Big Bang o ese átomo primigenio es el momento creacional. Sí, aunque... Con fe. Exactamente. O sea, con teología, ya no con astrofísica. Exacto, con teología. Ese punto que tú acabas de decir. Te lo dejo aquí en la mesa, hago una pausa y regresamos con la respuesta. ¿Sería posible desde la teología juntar la teoría del átomo primigenio con las Sagradas Escrituras? Y dijo Dios que haya luz y así fue. Una pausa, volvemos con esto y con más. Felicidad es hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa. Es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso. ¿Buscas estudiar Ciencias de la Comunicación? Con horario de 8 a 2 de la tarde, donde aprenderás publicidad, edición de video, redacción, filosofía, fotografía análoga y digital, idiomas como inglés, italiano, griego y latín. Estamos incorporados a la SEP. Confil es tu opción. Inicio de clases 12 de agosto. Inscríbete llamándonos al 2065-0974. Confil, buscar la verdad y aprender a comunicarla.